Harrison es un libro estadounidense, léanlo. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes quiero pensar que van a tener la oportunidad de postular a los steps, no sé cuántos quedan en Estados Unidos, y algunos van a querer dar exámenes acá en Latinoamérica, que por cierto Restrepo es muy bueno para eso, o en todo caso, entonces, les aconsejo, y es un muy buen resumen, los libros del CTO o de la MIR, que por cierto muchos de ustedes ya están usando, ¿ya? Todo instrumento que les permita clasificar y tener resúmenes concretos y claros, úsenlos, porque al final de eso se trata el estudio, ¿no? Pero no cometan el error de solamente basarse en resúmenes, ¿no? O sea, es como que, un resumen. O buscar preguntas de examen. Yo ya he visto que muchos tienen esa tendencia, por eso es que desde el año pasado he cambiado mi modalidad. Yo estoy creando las propias preguntas y las estoy modificando, ¿ya? Con trapitas así, para saber quiénes son los que están buscando preguntas y se están aprendiendo de memoria. Porque yo he visto chicos que sí buscan preguntas, pero cuando cambio la pregunta, sí también se percatan del cambio de la pregunta y marcan el cambio que le puse, teniendo las mismas alternativas. Pero otros que a veces lo aprenden de memoria y dicen, esta pregunta es parecida, muertes, ¿ya? Tengan cuidado, o sea, lo estoy avisando porque básicamente es mi estrategia para ver quiénes realmente están estudiando, entienden la pregunta y quiénes lo están memorizando. No cometan ese error, entonces, porque pueden aprobar, pero no van a saber, ¿ya? Si es que desde ahora se les voy diciendo. Usen todas las herramientas que tengan. A mí, por ejemplo, he visto que el CTO y el AMIR tienen bonitos resúmenes. De Neflo, unos resúmenes así espectaculares, comparativos, unos cuadros que ya ni da ganas de leer porque tienes todo ahí el resumen. Y si es bueno, les voy a ayudar, pero lean y entiendan la fisiopatología. Es lo único que les voy a pedir, entiendan la fisiopatología de cada enfermedad. Si logran eso, entonces vamos bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Para qué fecha más o menos está pensando tomar el examen? Sí, justamente ahora voy a hacer el cronograma porque la escuela nos pidió que le entreguemos nuestros sílabos y ellos iban a encargarse de hacer un cronograma unificado. Ahora, no sé si lo harán ahorita, pasado, mañana, la siguiente semana, no lo sé, pero si caso no lo hiciesen, yo les voy a tener que pasar mi propio cronograma. Si se cruza con otros cursos, ya no es mi responsabilidad, ¿ya? O sea, la escuela prometió que lo iba a hacer. Ellos, quien sea el delegado general, tiene que decir a la escuela cuál es nuestro cronograma de exámenes. Porque sucede que si yo pongo el examen tal fecha y justo también tiene que estar en el respiratorio, yo la verdad yo voy a conservar, por eso es que a la escuela le he dado la potestad de que hagan el examen para que haga un cronograma, por lo menos para que tengan espacio, ¿ya? Es medio pesado, ¿no? Que ustedes ya empiezan a hacer cursos bastante pesados, van a hacer ustedes, pero veamos, ¿no? Si no lo sacan entre esta semana, yo les voy a sacar el propio cronograma y en función a eso ya jugarán los delegados con los otros cursos, verán cómo mueven. Pero por experiencia prefiero que sea un programa general con todos los cursos para que ustedes puedan por lo menos respirar, ¿no? Por lo menos que tengan 2 exámenes por semana, un examen por semana, no sé. ¿Saben cuándo se va a cruzar todo? Porque van a ser estas 8 semanas, van a ser todos los cursos teóricos casi. O sea, van a correr todo, van a bombardearlos con todo el conocimiento de vida y por haber. Y la siguiente semana va a ser prácticas. Entonces, y les va a parecer muy pesado porque les vamos a meter todo el conocimiento en 8 semanas. No solamente yo, van también cardio, respiratorio, todos. Ese es el problema, les va a ser muy pesado y cuando vengan los primeros exámenes les van a decir, ahora, ¿dónde estudio? Porque todo les va, todo el bombardeo. Cuando hagan prácticas es un poco más ligero porque ya va a tener más tiempo, ya no van a tener clases teóricas, van a tener más tiempo para estudiar y para organizarse. Entonces, ese es otro punto. Por tal motivo, los exámenes no van a ser hechos durante las 8 semanas, va a ser durante todo el curso. O sea, me dejo entender, mi último examen va a ser hasta el final de las prácticas que van a hacer. Entonces, pero iba para la escuela, ¿sí? Ahí la escuela es la que tiene que hacer, y el que sea delegado presiona, pues diga, todo cómo va a ser el cronograma, o en todo caso cada docente va a poner su cronograma y nosotros nos notificamos, ¿sí? Ya lo dejo potestad de ustedes, ¿sí? Y si en caso no, ya su tutor, ya tengo otro tutor. ¿Los exámenes van a ser acumulativos? Sí. Según la disposición de la escuela, todos los cursos a partir de ahora tienen que ser acumulativos. Esa es ya una disposición para todos los cursos, a todos los años, así va a ser a partir de ahora.
Pero básicamente no es que van a venir muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, mis exámenes siempre son de 30 preguntas a 40, ese es mi rango, ¿no? Entonces ya entenderán que el último examen va a ser de 40 preguntas. El primer examen probablemente sea de 30, el segundo de 30, con unas 5 preguntas más, así, hasta 40 preguntas. Meteré un par de preguntas de los otros cursos, básicamente los puntos más claves que no quiero que olviden, por lo menos. Pero la mayor cantidad de preguntas, casi el 80% van a ser de la unidad, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué lo veo tan tenso? ¿Verdad? Son ustedes la promoción más tensa que veo. Todos los demás están relajados, bromean. ¿Por qué están tan tensos, chicos? Bueno, entonces empezamos, doctores, y sobre todo quería mencionarles una cosa. Por favor, si tienen alguna dificultad para entender algún tema, con confianza díganlo, doctor. O sea, no dejen pasar mucho tiempo, doctor, hemos hecho la clase tal, pero hay 2 puntos que hemos notado que nos falta reforzar. Díganlo para repetirlo por lo menos unos 5 minutos antes de empezar la clase que sigue. Todo este tema podría reforzarnos y lo reforzamos, por lo menos, ¿ya? Pero por lo menos tiene que haber leído para hacer la pregunta, ¿no? Es que refuercen a doctor y todavía recién lo voy a estudiar. Bueno, nuestro primer tema de fisiología. Y tenemos que acabar a las 6 porque tenemos el medio. Nos van a tocar todos los tiempos. En ese tiempo entero nada, plumones, nada. Ya, entonces vamos a empezar, pero antes, chicos, solamente les quiero una cosa, nunca pierdan esa diferencia que tienen con la UPU. Yo antes que tenía mucho respeto a la UPC, pero últimamente he visto cosas que no me han gustado, ¿no? Su parte ética no me ha gustado para nada. La forma como quieren manejar la medicina, no. Hay chicos que lo hacen muy bien, pero en general se ha perdido ese respeto ético, que básicamente en nuestra universidad sí lo tiene. Así es que yo creo que Dios tiene un plan para ustedes, así que no pierdan ese objetivo, no lo pierdan, porque si lo pierden, doctores van a caminar sin rumbo, ni siquiera saben qué es lo que Dios quiere para que sean ustedes médicos. Vamos a orar antes de empezar, inclinen sus rostros y oremos. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, porque vamos a iniciar este curso. Queremos que tú seas quien dirija, quien sea que nos motive, quien sea que nos dé básicamente esa claridad para poder entenderlo. Solamente tú, Dios, sabes qué va a ser nuestras vidas. Y en especial de cada uno de mis alumnos, mis estudiantes, quiero pedirte, Dios, que tú los dirijas y los lleves con bien y que puedan terminar este curso de forma satisfactoria y con mucha tranquilidad. Tú sabes los propósitos, así es que Dios permítame también ser un buen docente y poder dar lo mejor. Acompáñanos, Dios, te lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bien, chicos, entonces empezamos. Como entenderán, la fisiología es importante porque vamos a ir deduciendo ciertos fenómenos, ¿ya? Que vamos a ir apreciando y observando. A ver, como punto de partida, ya que no tenemos plumones, siempre voy a partir de este punto. Dentro de la connotación de la fisiología, el principio de la formación de
mejor dicho, dentro de los principios fisiológicos y las funciones del riñón es formar orina. O sea, yo creo que esa debería ser la traducción más simple de lo que es la función del riñón. Claro, o sea, cualquier persona que no sea médico, que observe que una persona no orina, ¿qué va a decir? Están fallando sus riñones, lógico. ¿Qué pasa si viene una persona que está con las piernas hinchadas, todo así con edemas? ¿Qué dice la gente? Sus riñones, ¿no? ¿Qué dicen los varones cuando vienen? Oh, me duele acá. ¿Me duele qué? Mis riñones, ¿no? Entonces, la connotación, creo yo, de un riñón básicamente va en función a la diuresis, ¿no? Y es importante que ustedes sepan cuánto orina una persona. Y eso tiene que tenerlo muy fijo, o sea, ya no existe ya titubeos que no lo sé. ¿Cuánto es el volumen de orina? 0,5 litros por kilo, o dependiendo de cómo lo medimos, si es un día o una hora. No, pero por eso, ¿cuánto es? Multiplica 0,5 a 1 litro por kilo de peso. ¿Pero en qué tiempo? Porque recuerden que todo es tiempo. En una hora. En una hora, ya. O sea, quiere decir que si yo quiero evaluar que una persona orina bien, ya, por ejemplo, yo ahorita agarro y justo a Samuel lo vamos a medir la orina. ¿A qué hora has orinado? Hace una hora. Hace una hora. ¿Y de hace una hora has vuelto a orinar? No. No. O sea, quiere decir que una hora no se orina nada. ¿Tiene falla renal? Porque lo normal es que orines de 0,5 a 1 litro por kilo hora. Pero ya pasó una hora y no has orinado. Esperemos otra hora. Pasa otra hora y no orinas. ¿Tiene falla renal o no? ¿Ah? ¿Perdón? Su hidratación. ¿Has tomado agua? Sí. Sí, se ha tomado agua. Ya, entonces, ya, pues es una pregunta, ¿no? ¿Has tomado agua? Sí, sí estoy hidratado. Muy buena pregunta. Ya, sí ha tomado agua. ¿Ya? ¿Cuánto pesa? 65. 65. Entonces, él debería orinar más o menos 32.5 mililitros a 65 mililitros en una hora. Ya han pasado 2 horas y no orina absolutamente nada. ¿Está enfermo o no? No creo, ¿no? No creo. Pasaron 3 horas y no orina. ¿Qué hacemos? Nos desesperamos. Pasaron 6 horas y no orina, Samuel. ¿Tiene falla renal? Entonces, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo yo sé que su riñón sí funciona? Sucede, doctores, que cuando nosotros medimos ese valor de 0,5 a 1 mililitro kilo hora, ¿sí? Tú lo puedes medir por horas, si deseas. Tú lo puedes medir en 2 o 3 horas, depende de las horas que tú quieras. Pero recuerden que la vejiga no va a permitir que tú orines hasta que no se llene. ¿Cuánto es el volumen normal que la vejiga va a almacenar? Normalmente. Y donde te da la sensación de querer orinar, cuando tengas 350 mililitros de orina. Si tú tienes 350 mililitros de orina, te vienen unas ganas de orinar. A la que tú aguantes, esa es otra cosa. Puedes aguantar hasta medio litro. Cuando llegas a medio litro ya vas a tener una urgencia miccional que vas a querer correr y vas a ir al baño. Pregunta, si durante 4 horas Samuelito no orina, pero su vejiga está almacenando 300 mililitros, ¿estaría bien o está mal? A ver, divida, en 4 horas su vejiga ha almacenado 300 mililitros. ¿Cuánto de orina más o menos por hora ha juntado su vejiga? A ver, su vejiga tiene 300 mililitros y han pasado 4 horas. 75 mililitros. ¿Y está bien para su talla, para su peso? Sí, porque hemos quedado que si pesa 65, su rango era entre 32.5 a 65 mililitros en una hora. O sea, está bien. Que no lo veas, esa es otra cosa. ¿Listo? Porque básicamente él recién va a orinar. Entonces, no se aplica, doctores, cuando tú quieres evaluar a un paciente que no quiere orinar. ¿Cómo vas a hacerlo orinar hace rato? Entonces, ¿cómo se aplica esta fórmula? Samuelito dice, muy bien, yo he orinado hace una hora. No, pues espero hasta que orine. Pasan 6 horas, voy al baño a orinar y juntas orina. Y medimos de tal hora que orinó hasta el momento que orinó. ¿Cuánto tiempo pasó, doctor? 7, 6 horas.
cuánto orinó y hago mi fórmula, ¿sí? Así funciona, ¿ya? Doctor, ¿y si me llega una emergencia y el paciente está, no sé, inconsciente, está con diarrea, todo, un niño, todo deshidratado, le falta volumen, ¿qué hago yo? Quiero saber si funciona o no su riñón y orina. Lo hidrato y voy a ver cómo orina. Pero yo no voy a esperar 6 horas o 7 horas hasta que le dé ganas de orinar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a colocar una sonda una sonda vesical. Cuando ustedes colocan la sonda vesical, ya no dependen de la vejiga. ¿De qué depende? De la cantidad de orina que va acumulando por hora. ¿Acumula una cantidad de orina? ¿Se va a quedar en la vejiga? No. ¿Va a dónde va a ir? A la bolsa. Entonces ahí yo sí puedo medir por horas. ¿Cuánto ha pasado? 1 hora. A ver, ¿cuánto ha orinado? Ha orinado 60. Está bien, para él está bien. La siguiente hora, ¿cuánto más ha orinado? Ha orinado 65. Está bien, ¿me deja entender? Ahí sí tú puedes hablar por horas, porque ya no depende si él quiere orinar o no. Hay una bolsa que está saliendo el orina. ¿Me dejo entender? Y eso es lo que hacemos con los pacientes en UCI. Entonces yo cuando voy a un paciente de UCI, yo la verdad pregunto, ¿cuánto orina el paciente? Doctor, ha orinado más o menos 0.8 mililitros por kilo hora. ¿Qué opino yo? Está bien, está en el rango. Doctor, ha orinado 1.3 mililitros por kilo hora. ¿Qué significa? Que está orinando más de lo normal, pero está dentro del rango normal. Doctor, ha orinado 2.5 mililitros por kilo hora. Está orinando mucho más. Cuando yo supero de 2, eso se llama poliuria. Cuando yo supero de 2 mililitros por kilo hora, eso ya se llama poliuria. ¿Sí? Cuando yo tengo menos de 0.5 mililitros por kilo hora, eso se llama oliguria. ¿Ya? Listo, lo primero que tienes que ver es la cantidad de volumen que tú produces como paciente. Es lo primero que tiene que hacer, doctor Esa. Si no pueden calcular eso, entonces estamos partiendo mal, la orina. Ahora, la otra pregunta que se tienen que hacer es, ¿esta orina es de buena calidad o de mala calidad? No lo van a tomar, ¿no? A ver, ¿qué saben? Pero antiguamente ustedes saben que así se hacía, ¿no? Y saben que en la sierra también se hace orinoterapia, ¿no? ¿Han escuchado eso, no? Le doy la barriguita y le hacen orinar al hijo, y la orina del hijo se lo toman, ¿no? Y con eso para que les calme el dolor de estómago, el dolor de los cólicos abdominales que tienen. Orinoterapia. Hay gente en la sierra que... A ver, ¿qué harías tú si eres médico? Vas a la sierra de tus cerebros, que por ejemplo te puede tocar, y un paciente dice, doctor, me duele la barriga, tú le das una pastilla y dice, no me he hecho nada, mejor voy a tomar mi orina. Y toma la orina y dice, uy, otro día me pasó. ¿Qué harían? Le dirían, ¿sabes qué? No, eso es mentira, es placebo, no sé. La orina tiene ciertas propiedades explicadas de una forma muy mística, pero yo acepto la orina de niños. Digamos que cuando me dicen la orina de un niño, pero la orina de adultos, ahí sí yo ya digo no, porque el adulto hay muchos factores de contaminación o factores X que podrían hacer una orina ya infectada, ¿me dejo entender? Entonces, pero sí existen, así y lo aplican mucho, ¿no? Cuando tienen fiebre, adivina qué les hace. Con orina. Los bañan o los ponen con trapitos con orina. Entonces, la calidad, doctores, dependerá mucho de los componentes que tenga la orina. Entonces, ahí ustedes te dan un examen de orina o serán microscópicos y me van a mirar. ¿Es una orina de qué color? Ámbar, transparente. ¿Es una orina turbia, con sedimento, con mal olor, putrefacto? ¿No? O sea, ¿cómo es esa orina? Puede tener buen volumen, pero si está oliendo mal, también es una orina básicamente que está infectada y podría tener una connotación. La producción de orina, doctores, tiene 3 fases importantes: filtración glomerular, membrana de filtración, reabsorción tubular y la secreción tubular. Si se percatan, vamos nosotros a analizar este punto. ¿Por qué, doctores? Porque a mí me interesa la parte glomerular. Dicen que la nefrología se divide solamente en 2 patologías: o tienes una glomerulopatía o tienes una tubulopatía, nada más. Con eso se cierra todo el curso. Así, ¿verdad? Ese sería el resumen. ¿Por qué, doctor, glomerulopatía? Porque si tienes una glomerulopatía quiere decir que se ha alterado ¿qué? Tu barrera de filtración, que sería ¿qué? Podocitos, membrana basal o endotelio.
Y si tengo una tubulopatía, significa que mis túbulos se han alterado. ¿Quién sería? Proximal, asa de Henle, distal o túbulo colector. ¿Sí? Tubulopatías. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. Si tengo una glomerulopatía, ¿cuál sería la clínica del paciente? Y si tengo una tubulopatía, ¿cuál sería la clínica del paciente? Vamos, deduzcan. Ya, si es una glomerulopatía, podría haber hematuria, proteinuria, edemas, ¿sí? Y si tengo mi glomérulo normal y solamente tengo una tubulopatía, va a haber hematuria. Disminución de la cantidad de orina. Podría disminuir o podría aumentar. Porque si tengo alteración de la túbulo colector, ¿qué pasaría? No habría receptores para DH. Por tal motivo, ¿qué pasaría? Harías como una diabetes insípida y orinarías mucho. No porque tus receptores estén mal, sino porque ha habido una necrosis de tu túbulo colector. ¿Y dónde va a actuar tu ADH? ¿Me dejo entender? Tubulopatías. ¿Ya? Adivinen quiénes hacen más tubulopatías. Los pacientes que tienen hiperplasias prostáticas o tuberculosis renal. Y se dan cuenta que son pacientes que hacen trastornos sin edemas. Viene el paciente con su Kussmaul, su acidez metabólica, con sus alteraciones de sodio, potasio, con su calcio, todo alterado, pero no tiene edemas y tiene trastornos tubulares. El glomerulopata, el que te hace glomerulopatías, tiene edemas. Es bien curioso, viene con edemas, pero no hace mucho trastornos ácido-base. Porque ¿quién se encarga de regular trastornos ácido-base? Túbulos. ¿Quién se encarga de regular sodio y potasio? Túbulos. ¿Quién se encarga de regular la cantidad de agua? Los túbulos, en función a orina. ¿Quién se encarga de la parte de los edemas, de la formación? Glomérulos. ¿Por qué, doctores? Porque pierdo proteínas. ¿Sí? Entonces, no se olviden, glomerulopatías y tubulopatías. Y las tubulopatías, doctores, es esto, reabsorción y secreción. ¿Ya? Glomerulopatías, filtración. ¿Ya? Eso vamos enfocándonos para el que tenga. Doctores, cuando yo tengo una alteración de la función renal, doctores, todo se va a alterar. Todo, absolutamente todo. ¿Qué otra función cumplen? Eliminación de desechos. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cuál es el principal desecho que elimina el riñón? Urea. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que vamos a aprender se llama el síndrome urémico. ¿Ya? Y eso lo vamos a aprender mucho cuando hagamos insuficiencia renal crónica. El síndrome urémico, doctores, es una emergencia. A ver, ¿cómo viene un síndrome urémico? Básicamente, doctores, va a venir de las siguientes características. Es aquel paciente que viene básicamente con encefalopatía. Es aquel renal que viene y dice, no reconoce a papá, a mamá, todo así medio confuso, como si fuese un cirrótico, sí, todo confuso. Tú levantas la mano, le haces esta maniobra. ¿Cómo se llama esta maniobra? Y hace esto. Flapen o asterixis, ¿no? El paciente está temblando. Y no es que sea cirrótico, ¿no? Sino porque básicamente tiene mucha urea en su cuerpo. Tú le vas a ver el rostro, tiene escarcha urémica. Es aquel paciente básicamente que tiene anemia. ¿Listo? ¿Qué más? En la semiología van a encontrar que los que tienen síndrome urémico tienen una pericarditis urémica. ¿Cómo suena una pericarditis? Ya, no sé, ¿no? Doctor, quiero diagnosticar una pericarditis. Agarran su estetoscopio y ponen. Sí, doctor, tiene una pericarditis. No, no hay soplo. ¿Cómo diagnosticamos una pericarditis? ¿Y le piden el carnet? Sonido alternante. No hay EKG en ese rato. Solo tiene su estetoscopio. Alternante sonido. ¿Ah? Alternante. No. ¿Cómo es sonido? No. Bueno, tampoco no creo que hayan escuchado una pericarditis. No es muy común encontrarlo ahora, pero la pericarditis suena cuando frotas. Agarren ustedes un día, agarren cueros, 2 cueros, júntenlos y hagan esto. Y escuchen el sonido que genera cuando frotas el cuero. Es muy peculiar el sonido. Háganlo, hagan esa prueba. Y si ustedes ponen su estetoscopio en el corazón y escuchan ese mismo sonido, es el frote del pericardio. Cuando frota el pericardio, suena como si frotases 2 cueros. ¿Ya? Es muy típico ese sonido. ¿Ya? Acostúmbrense, óiganlo. Y esa es una pericarditis.
Otra con ecografía, si es correcto, hago mi ecografía, mi ecofaz o hago, ¿no?, básicamente mi foco apical o donde Dios hay, y van a ver que hay líquido dentro del pericardio, en muy escasa cantidad, y van a ver cómo fricciona. Pero el diagnóstico antiguo se hacía escuchando, ¿ya? Otra causa que puede... Y cuando eso es escuchar en los 4 focos, ¿Ah? lo que usted menciona, lo del cuerpo. Sí, lo podrías escuchar, porque la inflamación se da en general, ¿ya? La pericarditis urémica. Sí lo podría escuchar en los 4 focos, como también podría escucharlo en donde haya mayor ubicación de pericardio. Entonces, por eso es que tienen que escucharlo en todos los focos. Ahora, el detalle está, doctores, de que otro problema que hace el síndrome urémico es que la urea altera la coagulación. O sea, si te altera ya no coagula tu sangre. Entonces, ¿qué va a pasar contigo si tienes mucha urea? Puedes hacer hemorragias, ¿ya? Entonces, son aquellos pacientes que vienen por hemorragia digestiva y eso se llama una gastropatía urémica, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vean todo lo que hace la... Y otra cosa que hace el síndrome urémico es el síndrome de las piernas inquietas. O sea, tus piernas no pueden estar quietas, están ahí, te sientes incómodo, ¿no? ¿Ya? Entonces, desechos, doctores, tienen que eliminar desechos, eliminar sustancias bioactivas, y siempre les pongo de ejemplo la insulina, otras hormonas, ya que ahí viene el periodo de luna de miel, que siempre les he comentado a ustedes, ¿no?, en el cual el diabético, al ya su riñón no funcionar, acumula la insulina endógena que tiene, y esa insulina endógena que ya tiene le es suficiente para controlar su glucosa. Entonces el paciente piensa que ya se curó. Doctor, ya no uso insulina, ya me curé, ¿no? Y deja la insulina, porque mis glucosas son normales, pero es normal porque su riñón está mal, ¿no? Regulación de la presión arterial. Eso es importante porque el sistema renina y aldosterona es el eje pilar del manejo de la presión arterial. Y por favor, recuérdenlo muy bien, porque cuando hagamos la hipertensión renovascular, les pongo una introducción. ¿Qué pasa, doctor? Escuchen lo que voy a decir. ¿Qué pasa si yo hago que la arteria renal se reduzca? Una arteriosclerosis, se llena de grasa, ¿sí? Una placa de grasa y se está haciendo más chiquito, así como en las coronarias, pero mi arteria renal. ¿Qué pasa con el flujo urinario para ese riñón? Disminuye. Por tanto, ¿qué va a pasar con su perfusión? Disminuye. ¿Y qué va a entender el riñón? Que le falta, ¿qué? Volumen. Y si le falta volumen, su mácula densa, ¿qué va a decir? Activemos el sistema renina y aldosterona porque hay que mejorar la volemia. Por tal motivo hay renina y aumenta la presión. Y si yo aumento la presión, ¿qué va a pasar? Va a entrar mejor flujo a ese riñón. Pero ¿y qué le va a pasar al riñón sano? Lo voy a lesionar porque esa alta presión, si bien cierto, a este va a ayudarle para que pueda pasar la sangre, pero a este riñón lo va a lesionar. ¿Me hay que entender? Y eso lo llamamos hipertensión renovascular, ¿ya? Vamos a ver también la regulación de los productos de los glóbulos rojos, las famosas anemias. Por favor, eso ya tiene que quedar, eso ya tiene que ser fijo. Solamente pueden catalogarlo como enfermedad renal crónica aquel paciente que tiene anemia. No consigo un paciente con enfermedad renal crónica que tenga una hemoglobina de 16. O sea, si un paciente le llega con una creatinina de 6 y tiene una hemoglobina de 16, ¿será crónico? ¿O es un agudo? Una falla renal aguda. Repito, le llega un paciente con creatinina de 6 y tiene una hemoglobina de 16. Es agudo, por lógica es agudo. ¿Por qué es agudo, doctor? Porque para que sea crónico tiene que haber deficiencia de la producción de glóbulos rojos por falta de eritropoyetina. Pero en este caso es un agudo porque el riñón falló por una sepsis, una intoxicación, una sustancia contra, algo lo ha lesionado al riñón, un fármaco que te equivocaste, le pusiste para el riñón, lo estresaste y se elevó la creatinina, pero la hemoglobina no va a bajar, porque ¿cuánto tiempo tiene vida media el glóbulo rojo? 120. Son 3 meses, o sea, tendría que pasar 3 meses para que recién puedas ver el efecto que va a originar esa falla renal. ¿Me dejo entender? Por tal motivo, nadie va a tener una hemoglobina de 16 cuando tenga una falla renal crónica, por si acaso, ¿ya? La producción de vitamina D es bien curioso, pero cuando el riñón pierde esa capacidad, el paciente hace osteopenia o hace osteoporosis. Entonces,
¿Te imaginas que venga un paciente, doctor, tengo enfermedad renal crónica, y le haces una densitometría y sus huesos son normales? ¿Será realmente que tiene una enfermedad renal crónica con huesos normales? No existen. Todos los pacientes con falla renal crónica tienen osteopenia o osteoporosis, ¿ya? Por tal motivo, es una forma de diferenciar los diagnósticos. Y por último, gluconeogénesis, que ustedes saben que la riñón cumple esa función. Recordamos. Entonces, en general, doctores, solamente de repaso, por favor, no se olviden que la regulación del agua corporal es mediante el ADH, ¿sí? Y eso va a usar como parámetro de medida la osmolaridad. Recuerden que si yo varío 1 a 2% la osmolaridad, voy a modificar la secreción de ADH. Si en caso de osmolaridad aumenta, ¿qué va a pasar? Secreto ADH y reabsorbo agua para bajar esa osmolaridad. Y si en caso de mi osmolaridad baja, inhibo para que mi cuerpo pierda agua y de esa manera mejore la osmolaridad a la normalidad. ¿Listo? Osmolaridad. El otro es el sodio. Esto, por favor, cuando hablamos la parte de sodio, de hipernatremias y hiponatremias, grábense muy bien. ¿Qué es lo que mayormente pasa con las hiponatremias? No es que estás perdiendo sodio, lo estás diluyendo. Repito, no es que perdamos sodio. Por ejemplo, doctor, mi paciente tiene un sodio de 130, pero tiene edemas. ¿Ha perdido sodio? No, se ha diluido. Le quitas el agua y ¿qué va a pasar con su sodio? Ah, doctor, está en 140. ¿Sí? Entonces, doctor, ¿qué es lo que me quiere enseñar con eso? Que no a toda hiponatremia se le corrige y se le mete sodio. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué es lo único que tendrías que hacer? Quitarle el agua. No cometan ese error. Porque yo he visto muchos médicos generales que agarran, oye, doctor, tiene un sodio de 128. No, hay que ponerle sodio. Y yo miro y digo, pero si está con edemas, sácale el agua y va a ser como el sodio va a subir. Porque lo entienden. O el ejemplo que me pasó mucho en el hospital, doctor, tiene 125 de sodio, ¿ok? Pero ¿cuánto tiene de glucosa? Ah, su glucosa es 600. Recuerden que la glucosa cuando se eleva, baja el sodio. Cuando la glucosa se normaliza, el sodio recupera su valor normal. ¿Se corrige o no? No corregirías, corrige la glucosa. Si tú corriges la glucosa, ¿qué va a pasar con el sodio? Se va a normalizar. Entonces, es importante que entiendan esto, ¿ya? Porque al final lo que van a darse cuenta es que lo que va a regular básicamente al sodio no es que le pongas o le saques sodio, es controlar la bulimia, ¿sí? Porque o lo diluye o no. El otro es el potasio, y para ahí sí creo, ya todos sabemos que quien va a regular el potasio es la aldosterona, ¿sí? Principalmente la aldosterona, que se encarga de secretar potasio y reabsorber ¿qué? Sodio. El calcio, básicamente con el fósforo, en las fallas renales tienen un efecto opuesto. Si yo tengo hipocalcemia, ¿por qué doctor? Porque tengo deficiencia de vitamina D, por eso es que todos los pacientes con falla renal crónica son osteopénicos o tienen osteoporosis. Entonces tengo hipocalcemia. Y el efecto opuesto es hiperfosfatemia. Ese es el efecto que hacen los pacientes renales. Hidrogenianos. Recuerden que el riñón es el que elimina la mayor cantidad de hidrogenianos. Por tal motivo, todo paciente va a tener ¿qué? Acidosis metabólica. Acá hay un principio, doctores, que quiero que recuerden. Todo paciente renal que hace acidosis metabólica tienen que corregir con bicarbonato hasta cierta cantidad. ¿Sí? Porque el riñón ya está fallando. ¿Ya? Doctor, y si tengo un paciente que tiene acidosis metabólica y su riñón funciona bien, corrige el problema que originó la acidosis y solito el riñón se va a encargar de recuperar ese bicarbonato. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Cuando el riñón está sano, el riñón se va a encargar solo, sin que tú lo ayudes, de recuperar el bicarbonato. ¿Sí? Pero siempre y cuando corrijas lo que originó el problema. Pero si tú tienes un paciente que tiene acidosis y su riñón está mal, no vas a esperar que el riñón corrija el problema del bicarbonato, porque no lo va a hacer porque el riñón está enfermo. ¿Sí? ¿Captan el mensaje? Por tal motivo tengo que reponer bicarbonato. Ese es un principio que vamos a aprender. Y por último, se van a dar cuenta que los pacientes que ya tienen anemia por falla renal les dan eritropoyetina, porque justamente viene a ser la terapéutica para mejorar ese proceso. ¿Ya? Otra cosa que sí necesito que recuerden es lo siguiente. ¿Yo puedo vivir con un riñón o no?
Puedo donar mi riñón al familiar, yo vivo con mi riñón. Solo que si a ese riñón le pasa algo, ya fui. Entonces, pregunta, yo orino 1,5 litros por día, promedio. Me sacan mi riñón, ¿cuánto voy a orinar? ¿750? No, voy a seguir orinando 1,5 litros. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque el otro riñón, en un mecanismo compensador, va a aumentar su capacidad de filtración, ¿sí? Y va a compensar para que pueda orinar. Entonces, lo que quiero que entiendan, doctores, es de que mi filtración glomerular básicamente es la suma del filtrado que realiza cada uno de los riñones. Si yo pierdo un riñón, el otro riñón va a compensar esa deficiencia y por tal motivo se va a hacer un riñón un poquito más grande, más hiperfiltrante. Y si no lo cuido, ese riñón se puede malograr con el tiempo. Por eso es que un paciente monorrenio tiene que ser bien cuidado. Hasta el tratamiento que le voy a dar, tengo que pensarlo muy bien, porque si le doy un tratamiento que va a lesionar ese riñón, doctores, ustedes le están quitando años de vida a la persona, solo por darle un medicamento no adecuado, ¿ya? No se olviden que la filtración siempre depende de la presión. Y acá viene un principio de hemodinámica. ¿Cómo yo sé que mi paciente tiene una buena hemodinámica? Son 3 principios. A ver, recuerden. Ya, muy bien. Llenado capilar menor de 2 segundos. Otro parámetro. Ya, estado de conciencia, que esté lúcido, porque la hemodinámica hace que tu cerebro esté perfundido y puedas tú percibir y entender las cosas. Y por último, la orina, que tiene que tener un flujo de 0,5 a 1 mililitro por kilo, porque si el riñón orina, significa que le está llegando buena presión, ¿sí? Porque a buena presión, el riñón va a orinar. Capten el mensaje. ¿En qué momento le he tomado la presión arterial? Dentro del criterio de hemodinámica. No le he considerado. ¿Qué considero yo? Perfusión, llene capilar, diuresis y estado de conciencia. Si mi paciente tiene buena diuresis, tiene buen llene capilar y su estado de conciencia es óptimo, ¿por qué tendrías que desesperarte si tiene una presión de 85 sobre 55? No, les haría esa pregunta yo, ¿por qué te desesperas? No, pero está hipotenso. Pero si está hipotenso, ¿por qué orina? Porque tiene buen llene capilar y su cerebro está consciente y lúcido. ¿Por qué creen? Porque su cuerpo está adaptado a manejar presiones bajas. Y mientras orine, mientras tenga buen llene capilar y estado de conciencia en óptimos, no tienes por qué desesperarte, ¿sí? A diferencia, doctores, que de repente tengo un paciente y está dejando de orinar, su llene capilar ya está más o menos en 3 segundos y está medio confuso. Y tiene una presión de 120 sobre 70, pero su llene capilar está en 3, su estado de conciencia está medio confundido y no está orinando bien. ¿A quién le creen? ¿A la presión o al estado físico del paciente? Estado físico. Ese es un principio, doctores, que van a aprender, ¿ya? No se confíen en la presión arterial. Yo he tenido pacientes, viene el interno y me dice, doctor, ¿cómo es el paciente? Una muy buena presión, doctor, está bien. Pasan 3 horas, doctor, el paciente se ha puesto mal. ¿Qué? Pero no me he dicho que tiene buena presión, sí, doctor. Es que no me voy a percatar que ya no estoy orinando bien y por otro lado he notado que sus manos están medio cianóticas. Hay algo que ha pasado. Le dice, pero doctor, pero tiene buena presión. Es que la presión en sí, doctor, es un mecanismo de una zona en la que estás localizando. El hecho de que tengas una buena presión no significa que tengas buena perfusión, por si acaso. Ese es un concepto que ya tienen que ustedes ir aprendiendo. Y básicamente vamos a ver que la tasa de filtración tiene factores que se modifican. No se olviden que tengo una mácula densa, que es el sensor, el que va a percibir la calidad de orina. Una vez que túbulo proximal, asa del Henle gruesa y va a la mácula, al túbulo contáneo distal y pasa por la mácula, a ver, control de calidad. ¿Esta orina que tengo está bien? No, le falta sodio, le falta cloro, está pobre esta orina. Entonces quiere decir que está filtrando, no está filtrando adecuadamente y lo va a interpretar como que ha bajado la tasa de filtración y la mácula densa activa el mecanismo de renina y glicina los eventos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera mejora la perfusión y hago que orine más. Ese es un punto que quiero que entiendan. Ahora, viene otro problema. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse yo de los 2 riñones? Donde uno se está estrechando su arteria renal.
Ya. Este que se estrecha, este riñón, le va a llegar menos sodio, menos cloro a la mácula densa y va a interpretar que no le llega sangre porque se está estrechando la arteria renal. ¿Sí? Y este riñón va a estimular el sistema renina-angiotensina y va a lograr elevar la presión arterial. Pero este riñón está normal. ¿Sí? Está normal. Pero he aumentado la presión. Por tal motivo, la sangre va a querer entrar, va a haber mayor presión capilar y glomerular. Pero ustedes se acuerdan del acto reflejo que pasa en la parte miogénica, ¿qué hacía la aferente? Cuando aumento la presión, la aferente se cierra. ¿Listo? Y por tal motivo, esta mácula densa va a detectar sí, que ha aumentado y este riñón va a tratar de disminuir su secreción de renina y angiotensina porque dice tengo muy buena presión. Va a querer bajar, pero este riñón va a querer seguir secretando renina y aldosterona. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí viene un razonamiento muy importante. Entonces, como yo sé que el problema es el sistema renina y aldosterona, ¿qué pasa si le doy un IECA? ¿Qué va a pasar con la presión? Va a bajar, ¿no? Porque le estoy quitando al sistema renina y aldosterona. ¿Sí? ¿Sí captan el mensaje? Por tanto, la presión se normaliza, ¿correcto? Y este riñón que estaba recibiendo mucha presión se va a estabilizar. Pero ¿qué le va a pasar a este riñón? Si le estoy bajando la presión y su arteria renal está estrechada, ¿qué le va a pasar? ¿Va a dejar de funcionar? Claro, porque ¿qué presión le va a llegar? ¿Qué sangre le va a llegar si a las justas está entrando porque le bajé la presión? Entonces sucede, doctores, que hay pacientes hipertensos a los cuales yo les puedo dar un IECA y se normalizan la presión, pero indirectamente estoy matando a quién, a uno de los riñones. Pasa el tiempo y le hacen una ecografía y dicen, oye, este riñón está normal, oye, este riñón es chiquitito, a seguro has nacido con un riñón pequeño. Y nadie lo interpretó de que le estabas dando IECA y tú mismo has originado que ese riñón se deteriora, porque nunca diagnosticaste que había una estrechez de la arteria renal. Entonces, la mácula densa juega un papel importante en el esquizofrenia, no se olviden eso. Vamos, para glomerulopatía, doctores, no se olviden, tengo los podocitos, membrana basal y el endotelio. Como resumen, para el que punto de base para todos, toda lesión de podocitos, proteinuria. ¿Sí? Toda lesión de podocitos, proteinuria. Es una proteinuria de rango principalmente nefrótico. ¿Ya? Yo voy a perder proteínas porque pierdo la carga negativa que permite que no pasen las proteínas. En el caso de la albúmina. Toda lesión de la membrana basal me va a generar o un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Y toda lesión del endotelio, por lógica, ¿qué me va a generar? Nefrítico. ¿Sí? Pérdida de sangre, hematurias. ¿Ya? Repito, todo lo que lesiona podocito, doctor, es proteinuria. Entonces, a ver, doctor, si tengo una glomerulopatía membrano-proliferativa, ¿qué significa? Tengo una glomerulopatía de la membrana, pero que prolifera. La pregunta es, ¿prolifera para arriba o prolifera para abajo? El término proliferar significa que se producen células que van a alterar la estructura funcional. Si prolifero para los podocitos, ¿qué va a tener este paciente? Proteinuria. Y si prolifero para el endotelio, ¿qué va a tener? Hematuria. ¿Sí? Donde prolifere. ¿Listo? Tipo 1 y tipo 2. Existen dos tipos de... Es un ejemplo que les pongo. Por eso es importante que recuerden. Todo lo que lesione podocitos, proteinurias. Cambios mínimos que lesionen. Podocitos. La amiloidosis que lesiona membrana y podocitos. Por eso es que los que tienen amiloidosis tienen proteinurias tipo nefróticas. ¿No? ¿Listo? No se olviden de la estructura. Por cierto, hay un término que les va a enseñar histología, que se llama las semilunas. ¿Han escuchado? ¿Les suena? Semilunas. Las semilunas vienen a ser una patología proliferativa. ¿Qué es el término proliferar? Una cosa es que yo lesione la célula, agarro y lo lesiono, lo destruyo. Y otra cosa es de que estas células comiencen a proliferar como tumor, así como que se proliferan y generan como células que van a tapar espacios y deja de funcionar el riñón. Un ejemplo. Imagínense que mis podocitos o mi epitelio parietal, ¿sí? Mi endotelio, perdón, mi epitelio parietal que está aquí,
comienza a alterarse, comienza a proliferar las células y comienza a llenarse de células todo mi espacio de cápsula de bomba. Pregunta, ¿el riñón va a funcionar? No, porque está lleno, repleto de células. Adivinen qué son las semilunas. La proliferación celular del epitelio parietal, que crece a tal punto que prolifera y rellena toda la cápsula de bomba y causa falla renal. ¿Ya? Esa es la famosa semilunas. ¿Listo? Por eso se llaman glomerulopatías proliferativas. Y las que no son proliferativas, netamente su objetivo es destruir células. Destruye la célula y ya lesiona todo el mecanismo. ¿Ya? Eso es algo que vamos a ir viendo en glomerulopatías. Ya la tasa de filtración, ustedes ya lo conocen, saben los mecanismos, saben que existe una presión capilar glomerular que es la más potente y una presión oncótica del capilar glomerular que depende del albúmino, ¿correcto? Hay una presión hidrostática de la cápsula de bomba, sí, pero es mínima, no es muy alta, ya que todo el líquido que ha filtrado al final se va por el tubo proximal y no te genera mucha presión. Ahora, ¿por qué les enseño esto? Porque recuerden que si yo tengo una persona que tiene pocas proteínas, como un cirrótico, ¿qué más? Un síndrome nefrótico, es aquella persona que su potencia de retorno de líquido, porque hay presión oncótica, es deficiente, por tal motivo es una persona que va a filtrar mucho más y pierde más volumen. ¿Ya? Y acá están los componentes básicamente de presiones. Recuerden que la presión capilar glomerular es casi constante. La presión que se va a poner, que es la presión hidrostática de la cápsula de bomba, también es constante. Pero el que sí se va a modificar, doctores, es la presión oncótica. Acá es menor y acá es mucho mayor. ¿Por qué? Porque al momento que yo filtro plasma, voy a concentrar más que la albúmina. ¿Y eso qué les va a generar? Mayor presión oncótica. Entonces, la presión oncótica de forma natural debe aumentar. ¿Ya? Eso también tenganlo presente. Los dolicinos con albuminemia, de hecho, que no va a aumentar y por tal motivo tienen más tasa de filtración glomerular. Como repaso, esa parte, arteriola aferente y eferente. Solamente como repaso, recuerden que la arteriola aferente se va a cerrar cuando tengo crisis hipertensivas bruscas. O sea, viene una presión así que se eleva a 230 sobre 140, se dilata mi arteria eferente y como acto miogénico se cierra. ¿Sí? Y después la mácula densa podrá botar sustancias de contracción de la arteria eferente para mantenerla cerrada y tratar de bajar la presión para que no se lesione mi membrana de filtración. Pero tengo el otro efecto. Doctor, ¿y qué pasa si tengo una persona que se está deshidratando? En la fase inicial, esa deshidratación va a hacer que se cierre ¿qué? La arteriola eferente. Pero cuando la deshidratación ya es extrema o ha habido una pérdida de volumen extremo que pone en riesgo al cerebro, pulmón o corazón, porque ¿cuántos litros entran al riñón? El 20% del gasto cardíaco. ¿Y cuánto es el 20% del gasto cardíaco? 250. Ya pone 1200 mililitros de sangre, un litro, pone, ya pongamos un litro. Un litro de sangre en un minuto se entra al riñón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el riñón? Se cierra a tal punto de que ese litro de sangre ya no entra al riñón y solamente circule para que llegue sangre al quién? Al cerebro, al corazón y al pulmón. ¿Sí? Esa es la fase final cuando tienes una pérdida de volumen extremo. Entonces, el riñón se va a cerrar para que toda esa sangre ya no entre, porque es un litro que va a entrar al riñón. Entonces, en vez que esté entrando al riñón, ¿qué va a hacer el riñón? No lo recibe y esa sangre va a llegar al cerebro, pulmón y corazón para que siga el paciente vivo. ¿Ya? Y bueno, gracias a estos juegos de la arteria eferente yo mantengo una regulación adecuada de la filtración glomerular. Hay vasoconstrictores y vasodilatadores como repaso para recordar un poquito. No se olviden de la angiotensina 2, nuestro principal vasoconstrictor, que actúa primero en la arteriola eferente y después en la arteriola aferente. Tengo el óxido nítrico, que es un vasodilatador por excelencia, ¿ya? Y algunas prostaglandinas. Y los túbulos, básicamente, como repaso, no se olviden que los transportes son químicos, osmóticos y eléctricos. Transporte activo primario, la bomba sodio potasio TPasa, por favor, recuérdenla muy bien, porque la vamos a usar cuando hagamos manejo de la hiperpotasemia. ¿Ya? Desde ahora le voy diciendo, ¿quién potencia el efecto de la bomba sodio potasio TPasa? ¿Quién hace que se acuerdan, no? Reabsorbo
reabsorbo 2 potasios y secreto 3. ¿No? Saco 3 sodios y meto 2 potasios. Ya está. ¿Cómo potencio esa bomba? Porque recuerden que esta bomba, su objetivo es meter potasio en la célula, ¿sí? Por eso mete potasio en la célula y bota sodio. ¿Cómo lo potencio? Imagínate que yo en mi sangre tengo una hiperpotasemia. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Esconder el potasio de la sangre, sacarlo y meterlo en la célula para que el potasio no sea riesgoso y me cause una arritmia. Entonces, ¿cómo lo potencio? Y ahí uso 3 sustancias. Insulina, ¿se acuerdan? La insulina. Los beta-2 agonistas, ¿sí? Ustedes que han hecho el salbutamol, básicamente el fenoterol, o derivados de la aldosterona, ¿ya? Entonces, bueno, el transporte activo primario lo vamos a usar bastante cuando hagamos trastornos de potasio. Transporte activo secundario, ahí el famoso SGLT2, ¿se acuerdan? SGLT2, muy conocido, muy usado actualmente por los cardiólogos para la insuficiencia cardíaca y diabetes. Y vamos a ver el transporte transcelular y paracelular, que también, como recuerdo, ustedes deben tener. Entonces tenemos el túbulo proximal. No se olviden, el túbulo proximal es el que más reabsorbe sodio, cloro, potasio, glucosa, aminoácidos, ¿ya? Y también secreta bases o órganos ácidos o bases, ¿no? Hidrogenantes. No se olviden este mecanismo, por si acaso, esto sí para mí es vital. No se olviden, la bomba sodio-potasio ATP hace mete potasio y saca sodio. Al meter potasio, doctores, pasa un fenómeno muy curioso de que al sacar el sodio, yo disminuyo la concentración de sodio y eso permite que de la luz, fácilmente por gradiente, el sodio va a querer meterse. Pero recuerden que el sodio no se mete solo, siempre necesita estar acompañado en la parte del proximal. Por eso hace contratransporte con hidrogenio o hace cotransporte con la glucosa o con los aminoácidos. A este que es con glucosa es el famoso SGLT, SGLT2, ¿ya? El transcelular o paracelular es el único transporte más conocido que va a hacer quién. Básicamente el potasio. A ver, por sentido común, si yo tengo potasio aquí y acá tengo más potasio, porque recuerden que intracelular siempre tenemos más potasio, ¿sí? Y extracelular tenemos menos potasio. ¿Cómo meto el potasio en la célula y de la célula lo voy a sacar? Tendría que haber otra bomba aquí para que lo meta el potasio y de acá otro que lo saque, ¿correcto? Pero como es difícil que pase ese fenómeno, porque no tengo bomba acá en la parte luminal, entonces el potasio va a aprovechar el movimiento del agua para ser arrastrado, y eso se llama transporte por solvente, ¿sí? Se deben acordar. Entonces el potasio tiene esa peculiaridad. El sodio ya tiene sus transportadores, también aprovechan para pasar por vía de la célula con el agua, pero principalmente lo va a usar más el potasio. Esto sí deben acordarse con respecto a los trastornos ácido-base. No se olviden que si yo tengo CO2 y agua más la alianza carbónica, voy a formar ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y hidrogenión. El hidrogenión, juntamente con el sodio, hace su contratransporte, ingresa el sodio, sale hidrogenión, se une con otro bicarbonato, ácido carbónico, agua, CO2. El CO2 vuelve a volver a actuar, pero este bicarbonato desapareció, y eso significa que representa este bicarbonato que acaba de entrar de forma enzimática. Entonces uno se pone a pensar, si yo tuviese más CO2, o sea, tengo mucho más CO2, voy a producir más ácido carbónico y voy a producir ¿qué? Más bicarbonato. Y ahí voy a secretar más hidrogeniones y voy a reabsorber mucho más bicarbonato. Por tal motivo, aumento del CO2 hace de que yo reabsorba ¿qué? Más bicarbonato. Y eso explicaría por qué una acidosis respiratoria, que se aumenta el CO2, produce como compensador ¿qué? Una alcalosis metabólica, que significa mayor reabsorción de ¿qué? Bicarbonato, ¿ya? Y viceversa, doctor. Y si yo tengo una alcalosis respiratoria, estoy hiperventilando haciendo mi Kussmaul, pero no Kussmaul, sino mi crisis de ansiedad, estoy nervioso, estoy hiperventilando y baja, ¿qué va a pasar como mecanismo compensador? Una acidosis metabólica. Y para hacer una acidosis metabólica tendría que perder bicarbonato. Es decir, si yo tengo poco CO2 porque estoy hiperventilando,
voy a formar menos bicarbonato, voy a botar menos hidrógeno, es decir, que voy a reabsorber menos bicarbonato y genero una acidosis metabólica, ¿sí? Ese es el mecanismo compensado, ¿ya? No se olviden, por favor, repásenlo porque con eso vamos a explicar otros fenómenos. Nos toca la cuarta unidad. Entonces es lo mismo que hemos conversado. El ACDGL, no se olviden que el principal accionar que vamos a tener del gran transportador sodio, potasio, 2 cloros se encuentra aquí en el asa ascendente gruesa de Henle, ¿sí? Responsable de generar el mecanismo de básicamente concentración y dilución desde el punto de vista de aumentar la osmolaridad a nivel intersticial para que funcione mi ADH, ¿ya? Acá tengo cloro, sodio y acá tengo urea, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los dos componentes que me generan osmolaridades de 300 hasta 1200 de osmolaridad. Acá lo tienen, ya saben que ahí actúa ¿qué fármaco? Furosemida, ¿no? ¿Ya? Sodio, potasio, 2 cloros. En el tubo distal tengo dos segmentos que sí tienen que tener muy presente: la parte inicial del tubo distal y la parte final del tubo distal, o más conocido como conector, ¿ya? Y el tubo colector. Esta parte, básicamente hay una bomba que es sodio-cloro, que actúa a los tiacídicos, y acá tengo básicamente donde va a actuar la aldosterona, ¿sí? Aldosterona, que actúa en la parte final del túbulo distal y la parte cortical o inicial del túbulo colector. Eso es también como repaso para que vayan entendiendo. Y ahí vemos el túbulo distal inicial, donde va a actuar mis tiacídicos, ¿ya? Y por último, el túbulo colector, donde yo voy a tener básicamente estas células principales, donde va a actuar la aldosterona, ¿sí? ¿Qué hace la aldosterona? Secreta potasio y reabsorbe ¿qué? Sodio. Y la aldosterona, su receptor, ¿dónde va a estar? Básicamente tiene un receptor a nivel de citoplasmático, ¿ya? Que va a hacer que el núcleo procese y cree más canales de sodio, más canales de potasio y más bombas sodio, potasio, TPase, ¿ya? Es la función de la aldosterona. Pero también la aldosterona va a actuar en las células intercaladas, donde su objetivo principal es reabsorber bicarbonato y secretar ¿qué? Hidrogeniones. Por tal motivo, si yo tengo, escuchen lo que voy a decir, si yo tengo un exceso de aldosterona, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, exceso de aldosterona, tengo mucha aldosterona, ¿qué va a pasar con el sodio y el potasio? Ya, reabsorbo más sodio, va a haber una hipernatremia y va a haber una hipopotasemia. ¿Qué trastorno ácido-base voy a tener? Una alcalosis metabólica, porque voy a reabsorber más bicarbonato, ¿sí? Entonces es un paciente que viene con hipernatremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. ¿Qué es eso? Un hiperaldosteronismo, ¿sí? Doctor, y si me viene al revés un hipoaldosteronismo, ¿cómo va a estar? Va a haber hiperpotasemia, porque no lo puede botar, hiponatremia, porque no lo puede resolver, y ¿qué va a haber? Una acidosis metabólica, ¿sí? Más o menos dedúzcanlo en función a esto de la aldosterona, ¿ya? Y bueno, el tubo colector ya hemos mencionado, donde va a actuar el ADH como principio, ya no se olviden, producción de agua. Y por último, doctores, solo repaso, no se olviden que si yo inhibo la lineasa carbónica, el fármaco se llama acetazolamida, ¿sí? ¿Cómo es la acetazolamida? Si yo inhibo la bomba sodio y potasio 2 cloros, furosemida. Si yo inhibo a nivel del túbulo distal inicial la reacción sodio-cloro, tiacídicos. Si yo inhibo a la aldosterona, voy a usar ¿qué? La espironolactona. Y si yo solamente quiero bloquear el canal de sodio, ¿se acuerdan? No quiero atacar ni el potasio ni el cloro, solo sodio, la amilorida o el trampiren, ¿no? Básicamente, ¿ya? Entonces, como resumen, doctores, eso sí traten de recordarlo, repásenlo, un poquito de fisiología, porque ese va a ser nuestro punto de partida. ¿Preguntas, doctores, hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, razonamientos? Ya se deben haber acordado un poco de la fisiología renal. En cada capítulo, doctores, que hagamos, vamos a tratar de tocar un poco de fisiopatología, ¿ya? Va a ser importante, ¿ya? Preguntas, saquen sus preguntas, lean sus textos
Y por favor, doctores, hagan preguntas, no se estén callados. La verdad es que nos noto muy callados. Ya, preguntas, dudas, inquietudes, algo que comentar. ¿Todo está claro? No, es un repaso en realidad lo que hemos hecho. Hay mucha más información, pero no quiero adelantarlos. Nombren a su delegado, por favor. ¿Ya? Y para poder compartir la información, las diapositivas y los libros que quiero que lean. ¿Correcto? Bien, chicos, vayan al lunes médico.